Buen día chicos, bienvenidos al día número 40. Veamos qué es lo que está haciendo el mercado. Muy bien chicos, tenemos aquí el mercado. Vemos que en escala de una hora, desde ayer no hemos generado un movimiento diferente. Estamos respetando estos niveles de acá. De hecho, si extendemos esto a la izquierda, estamos respetando estos niveles de aquí. Este nivel de aquí particularmente está funcionando como una zona muy buena de resistencia. Ok, vamos a extender esto otra vez aquí abajo. Y toda esta área de aquí está funcionando como una excelente área de soporte. Entonces, el mercado está, además de lateralizado, está y se encuentra dentro de estas áreas que en ninguno de los dos casos, en ninguno de los, tanto del caso alcista como el caso bajista, está queriendo, estoy aquí moviendo unas cositas, está queriendo salir de esas ciertas zonas. Permíteme aquí. Está queriendo salir de estas ciertas zonas. Entonces, el día de ayer, si nos damos cuenta, que por cierto fue un día bastante malo para mí, ya que tengo que volver a hacer una reestructuración de todo. Permítame aquí un momentito. A ver. Ok, ahora sí. Tengo que volver a hacer una reestructuración de todo, ya que la PA que tenía la volví a perder porque en vez de quedarme quieto como tenía que hacer, empecé a buscar movimientos que no había, sabiendo que el mercado ya me había mostrado una lateralidad y me había mostrado que el movimiento que quería hacer era este. Intenté buscar unas ventas por aquí y por haber estado tan cerca del drawdown de perderlo, que al final del día pasó lo que tenía que pasar. Así que bueno, por alguna razón me cuesta más las cuentas de futuros que con mi cuenta real. Pero bueno, sé que lo vamos a lograr. Ok. En 5 minutos que tenemos el precio acumulando por aquí. ¿Qué quiero ver? Vámonos rápidamente una hora por aquí. Tenemos más a nuestro favor un movimiento sin obstáculos para romper hacia arriba que para romper hacia abajo, ya que para abajo tenemos todas estas medias móviles, ¿ok? Todas estas medias móviles de aquí, y tenemos niveles de llegada del precio. Menos mal acabo de hacer esto porque este color no me gusta en absolutamente nada. Ok, tenemos muchos niveles que el precio puede llegar a parar. En cambio que para arriba no tenemos muchos o tantos. Entonces eso sería la cuestión o lo que le tendríamos que colocar el ojo. Viendo las acciones, vamos aquí un momentito para mostrarles las acciones. Estoy aquí acomodando esto para mostrárselas, permítanme. Ok, van a ver, se los voy a agregar por aquí, en alguna parte de la pantalla. No sé si así se ve bien o lo hago un poco más grande. Yo creo que ahí está bien. De hecho, sí, así está bien. En líneas generales, ayer NVDA cayó gigantescamente. Hay una persona de aquí que lo tomó, le sacó bastante. Miren lo que ha hecho Apple. Esto ha sido después de sus earnings.
En este momento, ¿qué está haciendo Apple? Retrocediendo un poco hacia arriba. Microsoft, después de su earning, un movimiento hacia arriba. Actualmente estamos en un periodo acumulativo. Amazon, movimiento fuerte hacia arriba actualmente. Acumulativo también, ¿ok? Con respecto a noticias que puedan llegar a ocurrir, el mercado, ¿cuánto apertura? El mercado apertura en 9 minutos. Estamos bien. Permítame aquí. Noticias el día de hoy. No tenemos, pero creo que mañana sí y el jueves también. Y además de eso, tenemos unos earnings importantes. No tan importantes como los que pasamos, pero importantes. Donde hoy reporta Super Microcomputers, CoreWeave, mañana miércoles Nebius. Y ya las demás sí no son tan importantes en mi consideración. Pero hoy reporta Supermicro y CoreWeave. Y mañana reporta Nebius. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque probablemente mañana estemos buscando posicionamiento en alguna de estas. Compañías para nuestra estrategia de post-earning. ¿Ok? Permítame aquí un momentito. Esperemos que el mercado aperture en los próximos minutos. Mientras tanto, voy a estar compartiendo esto por el grupo de Facebook. ¿Qué dice máquina? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué dice el titán?
La verdad. ¿Qué ves hoy en el mercado, tío? Porque estamos bien lateralizados. Sí, sí. Vamos a ver. Porque la verdad que estamos un poco lateralizados. Entonces, el precio está. Bueno, compartí el game plan por el grupo de Facebook. Pero esta zona ha sido muy bien respetada, la de abajo también. Pero básicamente estamos en un rango. Y siento yo que tenemos menos obstáculos para ir hacia arriba que para ir hacia abajo. Pero quiero ver algo un poco más claro. El día de ayer fue un día de esos días que te ponen a prueba. Y sencillamente fue por no esperar que el setup se formara. Yes. Yes. Bueno, en Asia intenté buscar algo, pero no. O sea, seguía respetando el mismo nivel. Y bueno, yo tenía intención de que bajara, pero no lo hizo. Lo que ha estado haciendo es apoya, rebota, se acerca a la área, vuelve a rebotar. Aquí otra vez vuelve a rechazar esto. O sea, si nos damos cuenta, está rechazando esto otra vez aquí. Ok, el mercado acaba de aperturar. Voy a cargar aquí rápidamente los contratos que voy a utilizar en options.
Que los desplazamientos en este momento son hacia abajo. Tenemos NVIDIA cayendo, tenemos Amazon cayendo, tenemos Microsoft cayendo y la única que está aguantando es Apple. Al igual que IS. Perdón, NQ. Ok, llega la media móvil de 200. Para NQ recuerden que esta área de aquí es donde ha rebotado, tanto ayer como en el pre-market. NVIDIA sigue cayendo, Microsoft también, Amazon también, Apple ya se está empezando a retroceder. Un minuto para que esta vela finalice. Ok, comienza la siguiente vela, inmediatamente baja, una gran volatilidad. Voy a tomar esta entrada aquí, stop loss acá, para options nada más, no la voy a tomar en futures. La razón por la que lo hago es porque estoy viendo una volatilidad que me está llamando la atención. Un stop loss bien pequeño como se pueden dar cuenta.
Veamos si hay desplazamiento por parte de NQ, pero recordemos que aquí es donde NQ ha rebotado. Este rebote puede traer consigo el rebote en ES. Vendo la mitad de mis contratos. Falta que finalice esta vela. Veremos qué hace la siguiente. 15 segundos. Cierro mi posición completa. Positivo, pero quiero esperar algo mejor.
Entró un poco tarde, la verdad. Voy a esperar el cierre de la próxima vela para ver si entro también en una reentrada en options. Aunque ya salió positivo. Me sigue llamando la atención el movimiento bajista. En una hora está respetando la media móvil de 9 en esta zona que fue donde rechazó en el primer trade que hicimos. Entro aquí en options, muy ligero. Stop loss literalmente ahí. Veamos si rompe la zona que no logró romper hace rato. Ya cerré la posición en options. Miren dónde rechazó. Qué espectáculo. Rechazó justo en la zona que teníamos dicha antes de que el mercado aperturara. Vamos a ver si logra romperla. Si logra romperla sería una locura. Esto se desplazaría demasiado hacia abajo.
Gracias, Titán, gracias. Igual no está cerrado aún. Miren, esto se puede desplazar mucho, chicos. Si rompe esto, va a haber un desplazamiento. Me va a cerrar stop profit. ¿O cómo? Ojo. Ok. Stop profit para mí. Está bien. Buen trade. Qué loco que esto sea la diferencia de $1000. Muy bien. Positivo en options. Positivo en futures. Les dejo por aquí la entrada y la salida en opciones. Lo pueden ver ahí. Y bueno, ya aquí vieron el movimiento. Ricardo, ¿por qué no la cerraste por acá? Si te dio el full TP. Bueno, tienes razón. Pero al ver la intención del movimiento bajista, pues me animé. Pensaba que podía... Bueno, de hecho, si hay un desplazamiento por debajo de esto, el movimiento va a ser maravillosamente hacia abajo. O sea, va a ser un desplazamiento espectacular. Que todavía puede ocurrir, porque realmente lo único que he hecho hoy y tradeado hoy son los pullbacks. Pero si nos vamos a la crema de lo que realmente hago, no hay trade todavía. No hay trade todavía. El trade sería ver un desplazamiento por debajo de este nivel que rompa este nivel. O sea, ese sería el real trade que yo estaría buscando. ¿Qué fue? Le voy a explicar. Lo voy a explicar porque también me gusta repasar mis posiciones. ¿Qué trade busqué hoy? Trade número 1. Al ver gran desplazamiento, que esta vela quedó por debajo de todas estas. De hecho, así era como hacía la estrategia antes. No es que todavía no la haga, pero es que es un poco bastante risky. Era ver cuál era la próxima zona de proximidad y si hay una vela con desplazamiento. En este caso la hubo. Un stop loss corto, un movimiento de aquí a aquí dio 25%. Luego, al ver el retroceso en una temporalidad menor, ¿verdad? Ver qué medias teníamos por arriba. Veo que no solamente tengo la media móvil de 200, sino que tengo la de 9, 20 y 50. Más o menos me hace un área para colocar un stop loss. Como por ahí. Entro en la posición, movimiento se desplaza. Ese movimiento creo que dio otro 25%, si mal no me equivoco. Entré ligero y luego fui agregando un poquito más de posiciones, no muchas. Y listo, primer trade 25, segundo trade 25. Salimos positivos, 5% de la cuenta. Entonces eso fue lo que hice hoy. Un trade arriesgado, por eso al principio dije voy a entrar ligero. Entré ligero en los retrocesos que este trade efectuó. Cada rechazo que veía agregaba un poquito más. Y luego acá en el segundo trade, cuando veo que esta vela sube y veo rechazo, me posiciono, stop loss corto, movimiento brutal. Eso fue básicamente. O sea, hoy lo único que hicimos fue tradear los pullbacks. ¿Ok? Que se requiere experiencia para tradear los pullbacks porque es bien risky. Bueno chicos, finalizamos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Vamos al gym.
Bien, chicos, comenzamos el nuevo libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. El libro comienza diciendo: la negación a ampliar su visión es lo que conduce a muchas personas a seguir haciendo una sola cosa durante toda su vida. Piense y hágase rico. Así que comencemos la lectura. Vamos a leernos un capítulo y bueno, voy a tomarme mi tiempo, hacer mis anotaciones, así que si hay alguien que está viendo esto, me puede poner de fondo. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó la manera de asociarse con Thomas Edison. Ciertamente, los pensamientos son cosas, y cosas muy poderosas cuando están mezcladas con firmeza de propósito, perseverancia y un ardiente deseo de traducir todo ello en riqueza u otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin Burns descubrió cuán cierto es que los hombres meditan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo repetidamente, llegó poco a poco, comenzando con un ardiente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las principales características del deseo de Burns era la determinación. Quería trabajar con Edison y no para él. Observe usted cuidadosamente cómo convirtió en realidad sus deseos y comprenderá mucho mejor los principios que conducen a la riqueza. Cuando este deseo o impulso de pensamientos estalló por primera vez en la mente de Burns, no se encontraba en posición de actuar directamente. Habían dos dificultades para ello. La primera, que no conocía personalmente a Edison, y la segunda, que carecía de dinero para costearse un billete de ferrocarril hasta East Orange, New Jersey. Estas dificultades eran suficientemente fuertes como para desanimar a la mayoría de los hombres a llevar a la práctica su deseo, pero sucedía que el de Burns no era un deseo ordinario. El inventor y el vagabundo. Se presentó personalmente en el laboratorio de Edison y anunció lisa y llanamente que se había presentado ahí para tomar parte en los negocios del inventor. Al hablar, años más tarde, del primer encuentro entre Burns y Edison, este último dijo: se hallaba de pie ante mí y tenía todo el aspecto de un vagabundo corriente, pero había algo en la expresión de su rostro que daba la impresión de que estaba firmemente decidido a conseguir lo que buscaba. En mis relaciones con los hombres, a través de años de experiencia, yo había aprendido que cuando una persona realmente desea una cosa tan profundamente que está dispuesta a apostar todo su futuro contra una simple vuelta de la rueda para alcanzarla, es seguro que esa persona siempre gana. Le conseguí la oportunidad que buscaba, porque vi que estaba decidido a resistir hasta alcanzar el éxito. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se habían cometido ninguna equivocación. El aspecto del joven no pudo haber sido el que le dio la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison, ya que tal aspecto estaba en contra de él totalmente. En realidad, fue lo que meditaba. Burns no fue socio de Edison, naturalmente, desde un principio. Consiguió entrar a trabajar en las oficinas del inventor ganando un salario normal. Transcurrieron los meses, aparentemente nada importante sucedía para que Burns se acercara a su ambicionado objetivo, al deseo que albergaba su mente como propósito importante y definitivo. Pero sí estaba sucediendo algo importante en la mente de Burns, y la cosa era sencilla. Se intensificaba constantemente su deseo de llegar a ser socio de Edison. Los psicólogos han dicho correctamente que cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta en su aspecto físico. Burns, voy a trazar esto. Cuando uno está dispuesto a hacer una cosa, se nota hasta en su aspecto físico. Burns estaba dispuesto a ser asociado de Edison. Además, estaba decidido a mantener su idea hasta que lograse lo que buscaba. No se dijo a sí mismo: bueno, ¿y para qué? Supongo que algún día cambiaré de idea y me conformaré con un buen empleo de vendedor. Sino que se dijo: vine aquí para ser socio industrial de Edison y llegaré a serlo, aunque me muera en el empeño. Lo deseaba con tanta fuerza
Cuán diferentes serían las historias que nos relatasen los hombres si adoptáramos propósitos firmes y se ciñesen a tales propósitos hasta que llegaran a convertirse en una obsesión. Es posible que el joven Barnes no lo supiera entonces, pero su testaruda determinación y persistencia en ceñirse así a un solo deseo eran factores que estaban destinados a barrer toda oposición y conceder la oportunidad que estaba buscando. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando llegó la oportunidad, apareció en forma y en dirección diferentes a las que esperaba Barnes. Ese es precisamente uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el hábito socarrón de deslizarse por la puerta trasera y a menudo llega disfrazada en forma de desgracia o derrota temporal. Quizá esta sea la razón por la cual muchísimas personas fracasan en reconocerla. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo para oficinas conocido en aquella época bajo el nombre de máquina dictadora. Edison, sus vendedores no estaban muy entusiasmados con la nueva máquina. No creían que se pudiera vender sin realizar grandes esfuerzos. Barnes sabía que podía vender la máquina dictadora Edison. Se lo sugirió al propio Edison y pronto tuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad la vendió con tanto éxito que Edison le firmó un contrato para distribuirla por toda la nación. Aparte, esta asociación comercial, Barnes se hizo rico en dinero, pero también hizo algo infinitamente más grande. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. Carezco de datos para poder asegurar lo que produjo aquel deseo original de Barnes. Quizás le proporcionó 2 o 3 millones de dólares en ese momento. Pero la cantidad, sea cual fuere, llega a ser insignificante cuando se compara con el valor que Barnes adquirió en la forma de un conocimiento definido de que un intangible impulso del pensamiento puede traducirse en recompensas materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente pensó en sí mismo como socio de Edison, pensó en sí mismo como poseedor de una enorme fortuna. No tenía nada para empezar excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de ceñirse a su deseo hasta conseguirlo. A un metro del oro. Una de las más comunes causas del fracaso es el hábito de abandonar. Cuando uno es derrotado temporalmente. Creo que todas las personas son culpables de esto en uno u otro momento de su vida. Un tío de R.U. Darby se sintió envenenado por la fiebre del oro en la época en que se había extendido por toda la nación esa fiebre, y así partió hacia el oeste simplemente con el objeto de cavar y hacerse rico. Nunca había oído el dicho: se ha extraído mucho más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Registró una parcela de tierra y comenzó a trabajar con pico y pala. Tras semanas de dura labor fue recompensado con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. Con toda calma volvió a cubrir la mina, regresó a Williamsburg, Maryland, y comunicó a sus parientes y amigos el descubrimiento que había realizado. Entre todos reunieron dinero para adquirir la maquinaria que se necesitaba e inmediatamente le enviaron por la vía marítima. Darby y su tío volvieron a la mina para trabajar en ella. La primera vagoneta de mineral se extrajo por fin y se mandó a un fundidor. Inmediatamente quedó demostrado que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Unas cuantas vagonetas más aclararían las dudas. Luego llegarían los grandes beneficios. Los taladros descendieron y las esperanzas de Darby y de su tío subieron. Entonces sucedió algo. La veta de oro había desaparecido. Había llegado hasta el final del arco iris y el oro ya no estaba allí. Continuaron trabajando desesperadamente intentando encontrar de nuevo la veta de oro, pero sin el menor éxito. Finalmente decidieron abandonar la empresa. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa. El hombre que acababa de adquirir toda la maquinaria llamó a un ingeniero de minas para estudiar aquella mina ya abandonada y realizara unos cálculos. El ingeniero informó de que el proyecto había fracasado porque sus propietarios no estaban familiarizados con las fallas geológicas. Sus cálculos demostraron que la veta de oro tenía que encontrarse justamente a una distancia de 3 pies de donde los Darby habían detenido su labor, y allí fue exactamente donde se volvió a encontrar la veta. El hombre ganó millones de dólares con aquella mina porque tuvo la prudencia de solicitar consejo a un experto antes de abandonar la partida. Nunca me detendrán que me digan no. Bastante tiempo después de que el señor Darby se recuperase de sus pérdidas, muchas veces
fue cuando hizo el descubrimiento de que el deseo puede transformarse en oro. El descubrimiento llegó cuando se dedicó a vender pólizas de seguros de vida, recordando que había perdido una fortuna por haberse detenido a 3 pies de distancia del oro. Darby aprovechó la experiencia en su nuevo trabajo, diciéndose a sí mismo: me detuve a 3 pies del oro, pero jamás me detendré cuando los hombres digan que no ante una venta de una póliza. Darby se convirtió muy pronto en uno de los pocos hombres que vendía más de $1 millón en pólizas de seguro anualmente, debido su testarudez a la lección que había aprendido con su debilidad en el negocio minero. Antes de que el éxito llegue en la vida de un hombre, es seguro que ha de encontrarse con muchas derrotas temporales y quizás hasta con algún fracaso de importancia. Vamos a trazar esto. Cuando la derrota abruma a un hombre, la actitud más lógica y más fácil es abandonar todo. Esto es exactamente lo que hacen la mayoría de los hombres. Más de 500 hombres de los demás éxito de Norteamérica han declarado al autor de este libro que su mayor éxito lo obtuvieron siempre al dar un paso más allá del punto de la derrota. El fracaso es un bromista que posee un agudo sentido de la ironía. Le divierte colocar zancadillas cuando uno está a punto de alcanzar el éxito. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que el señor Darby se hubiese licenciado en la Universidad de Golpes Duros y decidiera beneficiarse con la experiencia lograda en el negocio minero, tuvo la buena suerte de estar presente en una ocasión que le demostró que el no significaría necesariamente no. Una tarde estaba llevando a su tío a moler trigo en un viejo molino. El tío era dueño de una granja grande en la que vivían cierto número de obreros agrícolas de raza negra. La puerta se abrió suavemente y entró una niña negra, hija de un arrendatario. La pequeña atravesó el umbral de la puerta y luego permaneció inmóvil. El tío alzó la cabeza, vio a la niña y le habló un tanto rudamente. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Tímidamente la niña respondió: mi mamá dice que me dé usted 50 centavos. Nada de eso, replicó el tío. Y ahora vete a casa. Sí, señor, murmuró la pequeña, pero no se movió de su sitio. El tío continuó en su trabajo, tan entretenido que no prestó mucha atención a la pequeña, que aún no se había ido. Cuando volvió a alzar la cabeza y la vio allí, le gritó: te dije que te fueras a casa, ahora vete o te daré unos azotes. La niña replicó: sí, señor, pero no hizo el menor movimiento para marcharse. El tío dejó caer al suelo un saco de grano que estaba a punto de verter en la tolva. Hació una duela de barril y se acercó amenazadoramente a la niña con una expresión en el rostro que detonaba su mal humor. Darby contuvo la respiración. Estaba seguro de que iba a ser testigo de una brutalidad porque sabía que su tío tenía un temperamento excesivamente fogoso. Cuando el tío llegó donde se hallaba la pequeña, ésta avanzó rápidamente un paso. Le miró a los ojos y chilló con todas sus fuerzas: mamá necesita 50 centavos. El tío se detuvo, miró a la niña durante un minuto y lentamente dejó la duela en el suelo, introdujo su mano en el bolsillo y extrajo $0.50 que entregó a la niña. La pequeña cogió el dinero y lentamente retrocedió hasta la puerta sin apartar los ojos del hombre que acababa de conquistar de vencer. Una vez que la niña se fue, el tío se sentó sobre un cajón y por una ventana miró la lejanía durante más de 10 minutos silenciosamente. Estaba terriblemente asombrado del vapuleo que acababa de recibir. El señor Darby también estaba reflexionando. Era la primera vez en su vida que había visto una niña de raza negra dominar deliberadamente a una persona adulta y blanca. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué es lo que le había ocurrido a su tío para que perdiese de repente su normal fiereza y se convirtiera en un manso cordero? Qué extraño poder emanaba de aquella niña para adueñarse de la situación. Estas y muchas más preguntas pasaron por la mente de Darby, pero no encontró la respuesta hasta años más tarde cuando relató el hecho. Cosa curiosa, la historia de esa experiencia poco corriente fue referida al autor de este libro en aquel viejo molino, en el mismo lugar donde el tío recibiera su vapuleo. El extraño poder de una niña. Mientras estábamos en aquel viejo y oxidado molino, el señor Darby repitió la historia de aquella conquista tan poco usual y terminó preguntando:
¿Qué deduce usted de eso? ¿Qué extraño poder empleó aquella pequeña para vapulear a mi tío en forma tan completa? La respuesta a estas preguntas se hallará en los principios que expone en este libro. La respuesta es total y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y utilice la misma fuerza a que recurrió aquella niña. Manténgase usted alerta y observe cuál fue exactamente la fuerza que acudió en ayuda de la niña. En el próximo capítulo lo estimulará sus cualidades receptivas y pondrá a su disposición y repare en esta fuerza en el primer capítulo de esta obra o en cualquier otro. Puede llegar hasta usted en forma sencilla o idea, o es posible que aparezca como un plan o un propósito. Y cómo no, es posible asimismo que le haga recordar sus pasadas experiencias de fracasos o derrotas y aflore en la superficie alguna lección mediante la cual usted recuperar todo aquello que perdió en la derrota. Al acabar yo de describir al señor Darby la energía desplegada por la negrita, así lo dice, me hizo un relato completo de sus 30 años de experiencia como agente de seguros, y con toda la sinceridad reconoció que su éxito en tal campo de trabajo se debía en no pequeño grado a la lección que había recibido de aquella niña. El señor Darby dijo: cada vez que un presunto cliente trataba de despedirme sin comprarme, se me aparecía delante aquella pequeña con sus ojos brillantes por el desafío y me decía a mí mismo: tengo que vender esta póliza, y le aseguro a usted que el tanto por ciento más brillante de ventas que he hecho en todos estos años ha sido precisamente cuando los clientes dijeron que no. Recordaba también su equivocación de haberse detenido a una distancia de 3 pies de oro. Pero aquella experiencia fue una auténtica bendición para mí. Siempre creí que el dicho de no hay mal que por bien no venga era algo muy auténtico. Aquella experiencia me enseñó a insistir en persistir, aunque esto resulte una redundancia, y perdóneme, sin importar cuán dura fuese la empresa o un deseo, y era una lección que sin duda yo necesitaba aprender antes de que pudiese tener éxito en algo. Las experiencias del señor Darby eran sencillas y hasta más que sobadas. Empero, era la respuesta a su destino en la vida. Por lo tanto, eran importantes para él, tanto como la propia vida. Aprovechó estas dos dramáticas experiencias porque las analizó y vio que le brindaban una buena lección que aprender. Y el hombre que no tiene tiempo ni inclinación a analizar los fracasos para buscar conocimientos que le lleven al éxito, ¿cómo y dónde ha de aprender el arte de convertir la derrota en escalones que lo enfrenten a la oportunidad? Este libro se escribió en respuesta a esas preguntas. Todo lo que necesitas es una buena idea. La respuesta exige una descripción de 13 principios, pero recuerde, al leer que las respuestas que usted puede estar buscando a tales preguntas formuladas sobre la extrañeza de la vida puede hallarse su propia mente a través de alguna idea, plan o propósito que pueda surgir en su cerebro al leer este libro. Una buena idea, una idea que tenga profundidad, esto es todo cuanto uno necesita para alcanzar el éxito. Los principios que se describen en este libro contienen formas y medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante en nuestra aproximación a la descripción de tales principios, creemos que tiene usted perfecto derecho a que se le hagan importantes sugerencias. Cuando las riquezas comienzan a llegar, lo hacen tan rápidamente, con tal abundancia, que uno se pregunta dónde han estado ocultas durante los últimos años. Esta es, sin duda, una declaración asombrosa, mucho más cuando recordamos la creencia popular que asegura que las riquezas van a parar solamente a manos de aquellos que trabajan duro y largamente. Cuando usted comienza a meditar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza por un estado mental. Que la riqueza comienza por un estado mental en el que prevalece la determinación de propósito con muy poco trabajo o ninguno.
Usted y todas las demás personas deben interesarse por saber cómo adquirir ese estado mental que atrae las riquezas. He pasado 20 años investigando esto porque deseaba saber cómo los hombres ricos llegaban a tal estado mental. Observe usted de cerca, tan pronto como domine los principios de esta filosofía y comience a seguir las instrucciones para aplicar aquellos principios, su estado financiero comenzará a mejorar. Y todo cuanto toque se transformará en valores que redundarán en su propio beneficio. Imposible, nada de eso. Una de las debilidades de la humanidad es la normal familiaridad del hombre con la palabra imposible. El hombre conoce todas las reglas que no surtirán efecto, conoce todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro ha sido escrito para aquellos que buscan las reglas que han conducido al éxito a otros que están dispuestos a apostarlo todo por esas reglas. El éxito lo obtienen aquellos que están seguros de él. El fracaso abruma a aquellos que indiferentemente se permiten dejarse aplastar por el desfallecimiento. Otra debilidad normal en mucha gente es el hábito de medir todas las cosas y a todo el mundo con sus propias impresiones y creencias. Algunas personas que lean esto creerán que no pueden meditar y hacerse ricas porque sus hábitos de pensamiento se han iniciado en la pobreza, deseos, miserias, fracasos y derrotas. Esas desgraciadas gentes me recuerdan a un prominente chino que llegó a América para instruirse con arreglo a las normas americanas. Muy pronto ingresó a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper encontró al citado joven oriental en los terrenos de juego de la universidad. Se detuvo a charlar con él durante unos minutos y luego le preguntó qué era lo que más le había impresionado como características más notables del pueblo americano. Bien, replicó el estudiante, la rara inclinación de sus ojos están desnivelados. ¿Qué decimos nosotros acerca de los chinos? Nos negamos a creer que no comprendemos. Estúpidamente creemos que nuestras propias limitaciones son las adecuadas medidas de la limitación. Seguro los ojos orientales son sesgados, oblicuos, porque no son iguales a los nuestros. El imposible motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, optó por construir un dispositivo en el que fuese fundido los 8 cilindros en un bloque, y así dio instrucciones a sus ingenieros para que diseñaran tal motor y efectivamente se realizaron los planos sobre el papel. Claro está, pero los ingenieros convinieron al unísono en que era completamente imposible fundir en una sola pieza un bloque de 8 cilindros. Ford dijo, de todas formas, fabríquenlo. Pero si es imposible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford, y dedíquense a esa labor hasta que logren el éxito, sin importarles el tiempo que puedan tardar. Los ingenieros siguieron adelante, no les quedaba más remedio que hacerlo, así que si deseaban seguir perteneciendo a la Ford, transcurrieron 6 meses y nada sucedió. Pasaron otros 6 meses y la cosa sigue igual. Los ingenieros probaron todo posible para ejecutar las órdenes de Ford, pero no hacían más que tropezar con la palabra imposible. Al final de aquel año, Ford se reunió con todos sus ingenieros y de nuevo le informaron de que no había forma humana de llevar a cabo sus deseos. Aún así, replicó Ford, les ruego que procedan con sus esfuerzos. Quiero ese bloque y lo conseguiré. Le obedecieron y entonces, como respondieron a un golpe de varita mágica, se descubrió el secreto. La fuerte determinación de Ford había vencido una vez más. Puede que la historia que antecede no se describa aquí con absoluta exactitud en cuanto se refiere al tiempo, pero sí es correcta. Su suma y sustancia. Usted que desea meditar y hacerse rico, deduzca de ella el secreto de los millones de Ford. Si puede naturalmente hacerlo, no tendrá que buscarlo mucho ni huir muy lejos para hacerlo así. Henry Ford fue un hombre de éxito porque aplicó los principios del éxito. Uno de estos es el deseo. Saber lo que uno quiere. Principio de éxito.
Saber lo que uno quiere. Recuerde, usted, esta historia de Ford, a medida que vaya leyendo y escoja las líneas en las que ha descrito el secreto de sus maravillosos éxitos, puede hacer esto si es capaz de colocar su dedo índice sobre el particular grupo de principios que hicieron rico a Ford. Podrá igualar los logros de aquel hombre en todo el campo para que esté usted especialmente dotado. ¿Por qué eres el dueño de tu propio destino? Cuando Henley escribió las profecías, soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma, debía habernos informado de que todos somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder de dominar nuestros pensamientos. Debió habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que sostenemos en la mente, y que este magnetismo atrae a las fuerzas a la gente y a las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debió habernos dicho también que antes de que podamos acumular riquezas en gran abundancia, debemos llegar a ser conscientes monetariamente hasta que ese deseo por el dinero nos impulsa a establecer planes definidos para adquirirlos. Pero al ser poeta y no filósofo, Henley se contentó con establecer una gran verdad en forma poética, dejando a sus seguidores que interpretaran su significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido apareciendo por sí sola hasta que se ha evidenciado que los principios descritos en este libro guardan el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar tu destino. Ahora ya estamos preparados para examinar el primero de estos principios. Es necesario mantener el espíritu receptivo y recordar, a medida que vaya leyendo, que no son invención de ningún hombre. Los principios han dado excelentes resultados a muchos hombres. Usted también puede utilizarlos en su propio beneficio y descubrirá que es fácil y no difícil hacerlo así. Hace algunos años comprendí el discurso de comienzo del curso en Salem College, Salem del West Virginia. Di énfasis al principio que se describe en el siguiente capítulo y lo hace con tanta intensidad que uno de los miembros de la promoción se lo apropió definitivamente e hizo de él parte de su filosofía personal. El joven llegó a ser miembro del Congreso y factor importante en la administración de Franklin Roosevelt. Me escribió una carta que estatuía tan claramente su opinión sobre el principio del siguiente capítulo que decidí publicar la misiva como introducción a tal capítulo. Le daré a usted una idea de la recompensa que puede esperar. Mi querido Napoleón, mis servicios como el miembro del Congreso me han proporcionado cierta perspicacia y comprensión de los problemas de hombres y mujeres. Y así escribo estas líneas para brindar una sugerencia que espero pueda servir de ayuda a miles de meritorias personas. En el año 1922, usted pronunció un discurso de comienzo de curso en el Salem College, cuando yo era estudiante. En aquel discurso fijó usted en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que ahora disfruto de servir a los habitantes de mi estado, y que, asimismo, será responsable de todo éxito que yo pueda alcanzar en mi carrera. Recuerdo como si fuese ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método empleado por Henry Ford, poseyendo en aquel entonces muy poca cultura, sin $1, sin amigos influyentes y sin embargo elevándose en poco tiempo a gran altura. En tal ocasión decidí, incluso antes de que usted terminara su discurso, que algún día llegaría a ocupar un cargo de importancia, fuesen cuales fueren las dificultades que tuviera que vencer. Miles de jóvenes terminarían sus estudios en este año y dentro de los próximos años, cada uno de ellos debe buscar el mensaje de estímulo práctico que yo recibí de usted. Querrán saber hacia dónde caminar, qué hacer, cómo esperar a vivir. Usted puede decírselos porque usted ha resuelto o ayuda a resolver los problemas de infinidad de personas. Hay miles de personas en América hoy día a quienes les gustaría saber cómo convertir sus ideas en dinero, y son personas que deben comenzar arañando el camino sin financiación alguna y sin apoyo de ninguna clase. Si hay alguien que pueda ayudarnos, ese alguien es usted. Si publica usted el libro, me gustaría poseer el primer ejemplar que salga de imprenta, personalmente autografiado por usted. Con mis mejores deseos, sinceramente suyo, Jennings Randolph. 35 años después de haber pronunciado yo aquel discurso, constituyó un gran placer para mí volver a Salem College en el año 57, al fin de pronunciar
otro en la apertura del curso de bachillerato. En aquellos días recibí el grado honorario del doctor en literatura del Salem College. Desde el año 22, siempre observé cómo Hennings Randolph iba ascendiendo a los primeros puestos ejecutivos en la nación como gran orador y magnífico senador de Estados Unidos por West Virginia. Puntos importantes que recordar. Al igual que Edith Barnes, cualquier hombre puede ir mal vestido y sin llevar un solo centavo en el bolsillo, y aún así sus ardientes deseos pueden proporcionarle la oportunidad de su vida. Cuanto más trabaje usted en la verdadera dirección, más cerca se hallará del éxito. Demasiados hombres abandonan cuando están a punto de alcanzar su meta y la dejan para que otros la consigan. El propósito es la piedra de toque de cualquier logro, ya sea grande o pequeño. Un hombre fuerte puede resultar derrotado por una niña que tenga un propósito en su mente. Dirige usted bien sus hábitos de pensamiento. Vamos a trazar esto. Dirija usted bien sus hábitos de pensamiento hacia el significado de su labor y muy a menudo podrá lograr lo que parece imposible. Al igual que Henry Ford, usted puede transmitir su propia fe y perseverancia a otros y hacer que se haga bien lo imposible. Cualquier cosa que pueda concebir y creer en la mente humana podrá conseguirse. Y con esto finalizamos el capítulo 1 de Piense y hágase rico. Nos vemos el día de mañana. Bye.